vamos a empezar. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por venir. Esta vez vamos a presentar un curso nuevo, algo que habéis pedido siempre, que es un curso de animación, pero yo no sé animar, vamos, nada. He hecho alguna animación, pero era como imposible. Y Álvaro ha hecho algo de animación, pero tampoco es su fuerte. Entonces, pues, conocí a Ángel y me enamoré. Entonces dije, joder, se lo propuse y nada, todo muy guay. Se ha puesto a hacer un curso de animación bastante interesante, sobre todo para empezar a animar, ¿no? Es un curso de iniciación. No quiere decir que sea fácil. Yo creo que la animación es más difícil que modelar, o es la sensación que me da, a lo mejor porque no tengo ni idea, no lo sé. No digas eso. No, es diferente, ¿no? Sí, cosas distintas. Sí, bueno, vamos, que es más difícil, ¿eh? No, joder. Pero, bueno, para eso está este curso que nos va a explicar un poquito Ángel. Bueno, ya sabéis que Ángel lleva unos cuantos años trabajando como animador, que nos va a contar él ahora un poco quién es, de dónde viene, qué ha hecho y tal, y luego creo que nos va a explicar un poquito lo que contiene el curso en sí, y también os va a enseñar alguna cosilla de animación y algún tip y alguna historieta ahí que tiene preparada. Así que nada, espero que lo disfrutéis mucho. Ya sabéis que podéis interrumpir cuando queráis. Yo estoy atento aquí al chat. Si no podéis hablar, pues no pasa nada, me lo escribís y se lo comento. Y si no, pues desmutearos y hablar, ¿vale? Lo único, pues ser respetuosos y nada más. Cortáis cuando queráis, a mí, ya ves tú. Adelante, cuando quieras, necesitas compartir pantalla bien y si no, pues... Bueno, sí, primero así me presento, ya sabéis, me llamo Ángel. Y nada, llevo ya unos añitos, creo que llevo desde 2014 animando. Y nada, la cosa es que siempre he intentado animar. O sea, cuando empecé a estudiar un poquito me molaban mucho los videojuegos, pero luego al final siempre acabé trabajando en cine, ¿sabes? O sea, que no sé muy bien por qué. Y al final lo agradezco, ¿no? Porque cuando llego a casa lo último que quiero es ponerme a ver películas y lo que hago es ponerme a jugar. Así que en ese sentido he salido ganando. Es que es así. Y nada, o sea, entre cosas así interesantes en las que he currado, pues la primera, o sea, nada más empezar a currar, empecé a trabajar en Animal Crackers, que es una película que se hizo en Valencia, que está en Netflix ahora para ver, que la ves ahora está un poquillo antiguada, pero bueno, no salió mal. Y así de últimas, así algo que al principio no me molaba mucho cuando empecé a trabajar en ello, pero al final creo que ha salido guay. No sé si habéis visto en HBO 30 monedas, la serie de Alex de la Iglesia, pues allí las pocas animaciones que hay, porque es una serie de actores reales, pues estuvimos currando en ella el año pasado. También he estado, en varias películas como Tadeo Jones y películas más infantiles. ¿Algún videojuego? ¿Qué bicho has animado de Animal Crackers? ¿Qué bicho animado en Animal Crackers? Hostia. Pues es que hay un montón de bichos, o sea, desde jirafas al gorila, al caballo, el perro, al gato. La verdad es que ahí aprendí a animar cuadrúpedos, que era algo que no había hecho nunca y es bastante difícil saber entender los ciclos que tiene un bicho de 4 patas. Fue bastante interesante. O sea, nos pasábamos el día viendo GIFs de gorilas para ver cómo se movían los bichos. O sea, que la verdad es que guay. Fue la primera película, yo era junior ahí. Y siempre digo que más que junior era super junior, porque la verdad es que me daba miedo enfrentarte a tanto bicho. Empezar a animar ahí cuadrúpedos y tal, eso es como otro nivel, ¿no? Claro. Por eso que para mí esa película fue, o sea, mi primer trabajo, pero también fue como un curso más, para que nos entendamos. Sí. O sea, a fin de cuentas me pagaban, lógicamente, pero es que, claro, tenía yo a mis supervisores y a mis leads, que eran gente que pilotaba mucho, gente que venía de Sony, gente que venía de Macaf. Y se aprende, ¿no? Joder, que aprendí. Por eso digo. Y de hecho, cuando llegué allí estaba muy acojonado. Lo digo porque supongo que a todos nos pasa que cuando la primera vez que vamos a un curro de esto vamos súper acojonados. Y recuerdo que mi supervisor me dijo, tú estás aquí para aprender. Y fue como, bueno, yo estoy aquí para sacar planos, ¿sabes? Que me pagan. Y el tío, no, tú estás aquí, dice, tú eres junior, estás aquí para aprender, o sea, para currar, pero vas a aprender. Y efectivamente, tío, aprendí un montón y la verdad es que, joder, lo agradezco un montón porque todo lo que aprendí ahí de bichos... Me preguntan algo raro. Que me preguntan algo raro, dice, ¿animas tú también el pelaje y las partículas o solo el armazón? No, el groom, todo eso es otro departamento. O sea, todo lo que es pelo, de hecho, a día de hoy en las películas ni siquiera animamos el pelo de la cabeza. Antiguamente... el personaje, el Rick, tenía un chorongo, para que nos entendamos, de pelo, y tú lo animabas. A día de hoy es que ni eso.
O sea, hay un departamento, toda la ropa, pelo, todo eso va luego a un departamento que es CCX y se dedican con una vez está la animación hecha, se dedican a pasar todo eso a telas o a pelo. Es la parte buena, que no tengo que animarlo. La parte mala es que luego hay como mucho... O sea, normalmente estos departamentos te dan unas pautas a la hora de animar, como que tienes que dejar, a lo mejor, imagínate que tienes que tener un contacto con la piel, pero la piel de ese personaje es un bicho, ¿no? Entonces a lo mejor te piden que esté un poco separada, aunque, ¿sabes? Para que luego ellos puedan hacer el contacto con el pelo, que no traspases no sé qué cosas en el momento X porque el pelo va a afectar o la tela va a afectar. Tienes que tener mucho cuidado, pues lo típico, estos pliegues de aquí de la ropa, ¿vale? Todo lo que son sobaquillos, las ingles, porque claro, a la mínima que, aunque el espectador no lo vea, eso va a afectar muchísimo a la hora de simular la ropa y las telas. Pero gracias a Dios ya no lo tenemos que hacer nosotros. O sea, no tenemos que animarlo. Antiguamente, las primeras películas que yo curré, tú animabas y una vez la animación ya estaba hecha y estaba aprobada, y el director ya la había aprobado, se pasaba como una fase de que se llamamos refine o polish final, que era darle todas esas secundarias de pelo, de ropa, y ahora ya, por suerte, eso ya lo hacen otros departamentos. Hablo donde yo estoy ahora, en pelis así un poco de presupuesto. Entiendo que lo que son series y cosas así, normalmente suelen estar un poquito automatizados, pero lo hace el animador. O sea, ya depende de cada sitio. Y en videojuegos creo que también depende no es lo mismo un juego para móviles que un juego AAA. Genial. Vale, pues comparte cuando quieras, enséñanos. Voy a compartir, sí. ¿Qué nos tienes preparado en este curso? Vamos a ver. Vale, ahora veis mi pantalla ya, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues lo primero de todo, antes de enseñaros un poquito el curso, quería enseñaros un poquito el rig, que lo estábamos hablando antes, que lo hemos hecho solo para este curso. O sea, este rig no se puede conseguir de ninguna otra forma. Y bueno, es un curso que es plenamente hecho, o sea, está hecho con una pelota, todo el curso está hecho, se va a hacer con esto, o con una pelota simple, y mi idea de todo el curso es eso, es intentar conseguir implementar las bases de la animación, o sea, no salirnos, no irnos a hacer actings, no irnos a hacer... Yo entiendo que la gente cuando ve la animación lo que quiere es hacer ciclos, hacer ataques, hacer actings, pero si no tenemos una base definida con lo más básico, es que va a ser imposible. Pensar que una pelota, por mucho que creamos que es solo una pelota, la pelota sería como el centro de gravedad de un humano, ¿de acuerdo? Es decir, nuestra cadera es una pelota. Entonces, si aprendemos a mover bien esa pelota, vamos a poder entender bien todos los movimientos que tenemos que hacer como humanos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso he querido centrarme solo en esto y hacer mucho hincapié. Normalmente en las escuelas tochas se centran muchísimo con las pelotas y tardan bastante en dar el paso a meterle patas, porque hasta que esto no funciona bien, la gente no es capaz de continuar, ¿de acuerdo? Cuéntanos en qué escuela estudiaste. Yo estudié en la Pepe School en Barcelona, con Daniel Martínez Lara, claro, que fue también tu profesor de modelado, ¿no? Hace mucho, en el 2000, claro. En el 2000 fue mi profesor de modelado. Claro, y de animación, pero no se me quedó nada de animación. Fue como... Sí, de hecho yo soy animador, pero siempre digo que hay algo que me mola, que es que más o menos sé modelar, más o menos sé riguear, sin ser experto ni ir a buscar trabajo de modelador, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, este bicho, que entiendo que aquí la gente que es modelador va a decir, bueno, vaya puta mierda, ¿no? Pero para mí, o sea, intentar poder modelar cualquier tontería, poder rigueármelo yo mismo... Álvaro luego me ayudó, me retocó cosas y demás. Pero son cosas que yo agradezco, porque tengo muchos compañeros que no les des... O sea, que no tienen... Solo saben animar, no saben modelar. Entonces, esas son cosas que la PP sí que nos hacía mucho hincapié. La PP es una escuela donde se aprende animación, pero los 3 primeros meses estás dando modelado. Y aprender a modelar personajes enteros y tal. Y eso te hace muy bien entender la estructura de cómo funciona la geometría de los personajes, cómo luego van a deformar, y es bastante interesante. Y nada, o sea, y pues eso, vamos a seguir con esto. Eso, lo de la bola. Quería que la bola, como antes os comentábamos, para que no fuera tan aburrido, porque antes decían, no, porque los cursos te dan una puta bola de mierda y es un coñazo. Y lo entiendo que es muy difícil centrarse en hacer siempre animaciones con una bola si esa bola es una bola simple. Entonces, por eso quise darle un poquito de vida y le dimos aquí
pues le pusimos una colita para que luego podamos ver todas las secundarias y sobre todo complicarnos la vida, ¿de acuerdo? Hicimos las orejitas también, que son así como rollo altavoz y tienen, bueno, estos son cosas de Álvaro que le puso luces para que... Álvaro es el que creó el rig del personaje. Que me estáis preguntando que si el curso tiene rig. No tiene rig. Tenéis rig en los otros 2 cursos avanzados, tanto el de criaturas como el de Rocket Girl, que ahí hay bastante rig. De todas formas, si os interesa a lo mejor mucho el rig de este personaje, le podemos comentar a Álvaro que grabe unos vídeos de cómo crear el rig de este personaje. Vale. Ya que a ver, sin desmerecer ir al curso y ya está. Sin desmerecer a Álvaro, que el cabrón no ha venido hoy. Le he dicho, ¿vas a venir? Y me dice, no. No quiere verlo ya, el bicho. A ver, el bicho lo rigué yo. ¿Ah, sí? El bicho lo rigué yo. Lo que pasa es que luego él lo mejoró. Ah. Y sí que es cierto que se curró, que es lo que quería enseñar ahora, todo el sistema este de los ojos y de la pantalla. Porque una cosa que tiene muy guay es que lo que vemos que se mueve siempre, está como proyectado hacia la pantalla y hace el efecto bola, como que si estuviera proyectado aquí. Y eso mola mucho, ¿de acuerdo? Y otra cosa que estuvimos currando en ellas, que fueron los ojitos, que son una gilipollez, pero mola mucho el poder tener... O sea, que Álvaro me ha engañado, ya verás, luego le pillo. Claro, yo esto lo hice yo y se lo pasé a él. Y luego él lo mejoró. Vale. Claro. No sabía exactamente qué tejamenejas teníais ahí con esto. Sí, pues le hemos puesto eso, los ojillos, que si seleccionamos aquí los controladores de los ojos, pues podemos poner varias caras y lo mismo pasa con la boca, que podremos toquetear muchas bocas distintas. Todo esto se puede mover, se puede escalar, se puede girar y en definitiva se pueden hacer muchísimas cosas con ello. Acércate un segundito a los ojos para que vean el efecto ahí. Efecto está guay, ¿eh? Esto sí que es cosa de Álvaro, esto sí... Bueno, y todas las texturas, todo esto es cosa de Álvaro. Ahora aquí se ve un poco poligonal porque tengo puesto el Simplify, pero... Ah, mira. Y lo subo un poco. No sea que te explote ahora. No, o sea, sí que es cierto que al final llega un momento que petardea bastante, o sea que hay que cuidado. O sea, si lo pones a tope, tiene geometría el tío. Y... Y bueno, y más o menos veis que es un rig súper simple, o sea, realmente ya veréis cuando en el curso, o sea, es súper fácil de controlar porque es un control que lo mueve todo, ojos, que podemos hacer lo que queramos con ellos, vamos a escalar y demás, la boca, la cola y las orejas. ¿De acuerdo? O sea, no hay más. Luego sí que es cierto que aquí estamos, que aún no lo hemos acabado, le pusimos aquí una barra de cargando, por aquí tenemos un controlador para que no solo sean caras, y tenemos unos iconos que están en proceso, que ahora mismo tenemos estos controladores aquí, pero no funcionan, no hacen nada. Bueno, iremos actualizando el rig, pero joder, de momento estamos muy contentos con lo que ha salido aquí. Y bueno, pues eso, ¿no? Va a ser solo una pelota. Vamos a dividir todo el curso como... Van a ser los 12 principios de la animación, que eso es algo que lo tengo aquí, que podéis ver, que son estos 12 principios. Y este va a ser un poco el orden que vamos a tener. Vamos a ir haciendo cada tres principios una práctica tocha, para que nos entendamos. O sea, cada principio va a tener una práctica que voy a hacer yo al final. Es decir, con el squash y stretch vamos a ver cómo se squashea una pelota básica para entender ese principio de la animación. Y entonces, al final, lo que yo he hecho se podrá replicar como vosotros queráis, o podéis copiar lo que yo he hecho en la práctica o podéis hacerlo a vuestra manera. Ángel, una pregunta. Perdona. Me preguntan si para este curso uno debe tener cierto conocimiento en Blender o de 3D. No, o sea, la idea es que se puede hacer sin nada. Es cierto que yo hay cosas que voy explicando, cosas técnicas del Blender que voy explicando paso a paso conforme voy avanzando. O sea, es decir, si de repente dices, me voy a hacer la práctica de acción secundaria. Entonces, claro, de repente a lo mejor me pongo a tocar algunos temas que dices, vale, ¿cómo he hecho esto? Todo eso lo he ido explicando previamente antes. Se puede hacer si tienes un poco de idea de Blender, pues muchísimo mejor, pero bueno. La idea es que yo voy explicándolo todo. Además, siempre tengo puesto la mandanga esta
todo aquí para que se vea cuando pulso, todo lo que hago, ¿sabes? Para que si alguna vez hay algo que se me olvida o se me escapa, que al menos puedas retroceder y decir, vale, he estado tocando esta tecla y lo he hecho así, ¿vale? Claro. Si es algo así de fuera de la animación, ya sabéis que tenéis un curso de Blender de iniciación, que no solo es modelar, sino también te explica Blender, que lo podéis combinar con este. Y de todas formas, tanto en la web se puede preguntar cualquier duda a Ángel o por Discord, que es como más inmediato, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, él ya ha estado contestando un montón de cosas, incluso antes de sacar el curso, así que... Sí, yo el Discord, lo que pasa es que siempre lo digo, en el Discord a veces intento mirarlo, lo que pasa es que, bueno, claro, estoy currando, entonces siempre que alguien quiera algo, que siempre que me etiquete. Porque a veces me he dado cuenta que en el canal de animación he contestado a alguien a lo mejor una semana después, a lo mejor tiene un problema que es una tontería y se puede arreglar en 2 minutos y... Sí, ¿sabes lo que pasa, Ángel? Que ahora mismo tenemos muchos modeladores, texturizadores, tal, y las cosas sencillas ya se retroalimentan entre ellos y casi todo queda resuelto casi al instante. Pero animadores no tenemos. Entonces, creo que con este curso vamos a traer animadores como para que empiece a hacerse... La comunidad ya no sea solo de modeladores y texturizadores, sino que añadamos también animadores. Claro. Y en el futuro ya miraremos algo de 2D y concept, ¿no? Que es un poco la idea de que tengamos como... que se puedan retroalimentar entre ellos ahí, incluso hacer colaboraciones y cosas así, es un poco la idea que tenemos. Y me preguntan otra cosita. Dice que si explicarás, yo te voy a hablar como si... claro. Ayuda, no sé de qué está hablando, cosas de animadores. Que si explicarás el editor NLA y todo eso. No, eso no lo hemos contemplado en este curso, pero... ¿Eso es algo avanzado? ¿O...? Eso está más enfocado para videojuegos. Eso lo vamos a hacer con Álvaro. Hay un curso con Álvaro que tenemos que hacer el tema del idle. O sea, el NDLA lo que hace, o como se llame, lo que hace es como crear pistas de... Imagínate una pista de audio cuando la pasas, la pones en cualquier programa, pero son pistas de animación. Entonces, estas pistas son las que son más fáciles para empezar, por ejemplo, para duplicar un correr, un andar, un idle. Sobre todo se usa mucho en videojuegos. ¿De acuerdo? Tú imagínate cuando tienes en videojuegos un idle, un personaje que está estático en un momento y quieres romper esa animación con un giro de cabeza o se rasca o lo que sea, pero sin perder el idle. Entonces, desde este editor consigues mezclar las pistas bien, mucho más fácil, mucho más rápido, puedes mezclar, puedes cortar una para enlazar con la otra. Es como una forma rápida de ir enlazando a animaciones. Sobre todo se usa mucho en videojuegos. Claro. Sí, que se me olvidó comentar. Teníamos pendiente del curso de criaturas la animación de idle del lobo. Pero como Álvaro está como de mudanzas, podríamos decir, no se ha podido poner y nos lo va a hacer Ángel. Sí, me lo pidió la semana pasada y de hecho ya lo tengo. O sea, me voy a poner este fin de semana a hacerlo. Y entonces ahí sí, porque esto sí que es algo que hablé con Álvaro, porque él lo que me enseñó que tenía hecho estaba hecho por el editor, y entonces hablamos de, en ese curso, iniciar a explicar todo el proceso de este editor. Pero en este curso, para mí, no creo que no es importante saber técnicamente este editor. Lo importante es que conozcamos bien cómo se mueve, o sea, cómo funciona físicamente la animación, ¿vale? No es algo tan técnico, quiero decir, la persona que va a usar... animación, ¿no? Que es como poco a claro, poco. Es que a fin de cuentas, la persona que va a usar este editor, ¿vale? Va a ser una persona que ya sabe hacer un idle, que ya sabe hacer un ataque, y al final lo que quiere hacer es mixear dos animaciones que tiene, ¿sabes? Para presentar X o Y, ¿vale? Entonces, creo que aquí, de momento, no me he querido meter en este berenjenal. También os digo que yo es algo que en animación de cine no se usa, ¿vale? En animación de cine sí que se usan mucho las capas de animación, que es decir, cuando tienes una animación y de repente te piden un cambio que tendrías que borrar partes del cuerpo para poder acceder a ese cambio, muchas veces se le aplica una capa de animación y se hace. Pero creo que el tema del editor está más enfocado a videojuegos que no a animación de cine. ¿Por dónde iba yo? Que me he perdido. Sí, los 12 principios. Pues eso, que vamos a hacer los 12 principios de la animación, van a tener una práctica al final, y cada 3 vamos a hacer una práctica, para que entendamos, más gorda, más grande, ¿vale? Donde yo la haré al principio, os daré unas herramientas, pero que luego no quiero que eso se copie, no es mi idea, ¿sabes? Lo que quiero es que cada uno la haga suya de una forma distinta y no sé, que se lo lleve a su terreno, ¿no? Por ejemplo, las primeras 3, ¿vale? Que son squash, stretch, anticipación y puesta en escena. La práctica, por ejemplo, es el clásico botar de una pelota. Entonces, no quiero que la gente ahora diga, vamos a ver lo que ha hecho Ángel, yo hago lo explico, lo hago,
lo hago simple y lo explico tanto como lo haría de una forma, incluso como lo veríamos en el Graph Editor, en lo que son las curvas. Entonces, si tú crees que quieres copiarlo y crees que no te sale hacerlo por ti mismo, quieres copiarlo, adelante. Pero está guay un poco a veces el enfrentarse a, pues voy a hacerlo que la pelota esté aquí arriba y caiga hacia abajo a ver cómo bota, voy a hacer que rebote contra una pared. O sea, un poco que la gente se lo haga suyo y se lo haga un poco más, eso, más libre, ¿no? Y luego, por ejemplo, las siguientes, que es la de straight ahead, overlap y slow in y slow out, la práctica directamente es que tú mismo cojas una pelota que tengas en casa y grabes una animación, es decir, cojas esa pelota, la tires, la grabes con el móvil, lo que sea, veas cómo rebota y eso luego pasarlo al Blender. Es decir, vamos a trabajar con nuestro vídeo, lo cortamos, lo ponemos y en una parte de la pantalla vamos a ir viendo cuáles son los procesos a la hora de copiar lo que tenemos en un vídeo a la animación de la animación 3D. Entonces, por eso digo que molaría que esas prácticas fueran cada una suyas y que cada uno fuera capaz de, no sé, de replicarlas de una forma distinta y que si una vez en el Discord tenemos ahí un montón de gente subiendo vídeos para que podamos verlo, para dar feedback, que cada uno sea distinto y sea suyo personal, ¿sabes? Es algo que me mola la idea. Ahora que dices lo del Discord, esto ya es un poco off topic, pero habría que subir el rango del Discord para que se puedan subir vídeos un poco más grandes, ¿no? Porque creo que ahora está limitado a 8 megas. Sí. Vale, eso no hay problema. Creo que si le subimos de nivel a nivel 3, que está a nivel 2 ahora, creo que son 100 megas. Yo creo que con eso se pueden subir vídeos. A ver. Una cosa que tiene super guay Blender es que comprime los vídeos de putísima madre. ¿Sí? Pero súper guay. O sea, yo he llegado a sacar vídeos de 2 megas. ¿Vale? Vídeos que se ve lo que hay que ver. Claro, es que si aquí nos ponemos ya en plan Álvaro a sacar vídeos a 4K, ¿sabes? Pues la cosa peta. Se acabó, sí. Sí, claro, es que creo que la animación la del bicho de la presentación lo está sacando en 4K, creo. Es que es Álvaro. A tope. A tope. Pero bueno. Y luego, bueno, por otro lado, pues esto de los principios de la animación, no sé si lo sabéis, pero que no es algo que yo me haya inventado, ¿sabes? O sea, quiero decir, estos principios son los principios básicos, basiquísimos que existen en la animación y que llevan así desde los animadores de Disney que lo hacían en 2D. Y es algo que se ha ido extrapolando a los días de hoy, se siguen usando, se hacen en 3D. Veréis que hay algunos... todos los principios, todos tienen vídeos explicativos donde yo lo explico, todos tienen una teoría. Y veréis que hay algunos que quizás no son tan importantes o que creo que no son tan importantes como otros, o algunos incluso que se pueden haber quedado un poquito desfasados. Pero bueno, de todos podemos rascar algo y de todos podemos sacar algo. Y ya iréis viendo si pilláis el curso que con todos al final se aprende y que al día de mañana cuando aprendes, sobre todo algo muy guay, un ejercicio muy guay, es cuando aprendes cuáles son los principios de la animación y te pones a ver películas o te pones a ver animaciones, te das cuenta de que de una forma u otra todos estos principios están metidos, están siempre metidos en las animaciones que veis en cualquier película. Por eso es tan importante y por eso recalco siempre, es como, este curso es de esto, en este curso hay que aprender esto, porque si no aprendemos esto, si no somos capaces de meter estos 12 principios de la animación en nuestra pelotita o en nuestro gatito robot o como se llame, es que no podemos dar el salto a hacer un simple andar, un simple correr o un simple idle, ¿de acuerdo? Entonces, por eso soy muy pesado, pero creo que es muy importante. Y bueno, y en cierta manera el curso poco más que explicar. Quería enseñaros, no sé si cómo veis vosotros el frame rate ahí. Yo lo veo guay. Sí. Además, sí, tiene bueno, parece que va bien, vamos. No, de todas formas, grabando, luego cuando lo subamos a YouTube, si se ve mal ahora, seguramente luego lo veréis bien porque lo grabamos ya directamente del equipo. Vale, esto es una animación que es la que te digo que Álvaro está rendeando la 4K que hemos hecho para la presentación del vídeo. Que nada, es un poco para presentar el rig, ¿de acuerdo? Y entonces lo que voy a hacer ahora es, veis que hay una parte ahora aquí, es como todo muy, muy pausado, muy calmado. La parte final voy a intentar replicarlo. O sea, bueno, vamos a coger el blocking y lo vamos a replicar. Voy a hacer la animación de esto para que veáis un poquito el proceso que yo tengo a la hora de animar.
La idea es que eso, que se vea, Álvaro lo está poniendo todo bonito, con las piedras todo llenas de moho. Todo un mundo posapocalíptico y tal, y esta es la idea de... es algo súper sencillo, ¿de acuerdo? Realmente estamos usando ahí pocos principios. Me preguntan por las físicas, pero yo creo que eso se lo ha animado Ángel a mano. ¿Qué? ¿Las rocas? Sí. Sí, está animado a mano las rocas. Lo sabía. Ahora os lo enseño. Las físicas son para débiles. Sí, las físicas son para... sí. O sea, de hecho... Vale. Aquí, este es el... Bueno, yo normalmente trabajo con 2 pantallas. Supongo que vosotros también. Lo que pasa es que aquí en el directo solo lo he tenido que dividir. Aquí normalmente la cámara y el graph editor lo tengo en la otra pantalla. Lo de las rocas, sí, están animadas. Espera. Están A animadas Manini, a ¿no? manita. Sí. Me preguntan si hay problemas en Blender con números de samples muy altos. ¿A qué te refieres? No sé, me has preguntado. ¿Dices de render? Hay un... de frames muy altos. Sí, que si va fluidito Blender. Sí. Yo, por ejemplo, aquí, mira, a mí me va a tiempo real, ¿vale? Y tengo escenas con algo muy largo. Entiendo que, pero, o sea, yo, por ejemplo, en mi curro trabajo Maya y Maya no me va a tiempo real. O sea, ni de coña. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Con previos o...? Claro, yo tengo cada vez que cambio algo tengo que tirar un previo para ver cómo chuta. Hablando de Maya. Hablando de Maya, ¿qué es esa mierda? No. Tú que usas Blender para animar y también usas Maya, ¿cuánto de... O sea, una comparativa así un poco sincera, ¿se pueden hacer cosas interesantes en Blender? ¿No se puede? O... A ver, Maya es un programa muy bueno. O sea, las cosas como son. Para mí la diferencia... O sea, para mí lo que pasa es que Blender, desde hace muchísimo tiempo, cuando yo estudié con Blender y con Maya, daba la sensación que Blender, y de hecho la sensación y creo que es así, o sea, que Blender es un programa que ha creado gente que llevaba mucho tiempo en el 3D y que trabajaba con Max y con Maya. Entonces han conseguido implantar cosas que tenía el Max y cosas que tenía el Maya y unirlas, ¿vale? Y siempre han ido viendo un poco las debilidades que tenían los diferentes departamentos e intentar implantarlo en Blender. Hay muchas pijaditas que tiene Blender que en Maya se pueden hacer, pero siempre con scripts externos, ¿sabes? Con scripts que hace gente externa que necesitas o que te ayudan mucho en el proceso de creación y los tienes que tener aparte. En cambio, Blender ya lo viene incluido. Da la sensación que todo lo que se hace se incluye en el programa, incluso muchas veces hay muchos scripts en Blender que son externos y si funcionan, joder, la propia Blender Foundation lo pone en la siguiente versión, ¿sabes? Entonces da la sensación que hay muchas pijadas que en ese sentido me mola porque Blender es que no tengo que estar instalando cosas aparte. Ya con lo que me viene puedo tirar. O sea, ¿quieres decir que Maya ahí en Vanilla y a palo seco va justo y hay que añadirle muchos extras? O... Un buen animador anima con Maya normal. O sea, no hace falta. Otra cosa es la forma de mejorarte la vida. A ver, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Vamos aquí. Esto parece una tontería, ¿vale? Pero imagínate que yo tengo... Nosotros tenemos una pose. Vamos a hacer una pose súper rápida. ¿Vale? En este frame. Ya nos vamos aquí mismo. Le metemos clave a todo. Vale, y ahí tenemos esto. Vale, esto va de un punto a otro. Nosotros, una metodología que tenemos de trabajo en animación, supongo que en modelado también, tú en modelado no te pones a hacer detallitos. A tu modelado lo primero que haces es como hacerte, no sé si le llamáis blocking. Sí, blocking, eso es. Vale, pues nosotros cuando tenemos un blocking, tenemos esto, que lo ponemos en stepper, ¿vale? Bueno, en Blender se llama constant, que significa que la curva no cambia hasta que llega a su punto, ¿de acuerdo? Entonces, tú cuando vas trabajando así vas poniendo poses. Estás en el frame 1, pones una pose, pones una golden pose en el frame 30, pones una golden pose en el frame 50. Esos momentos clave de la animación que explican tu historia. ¿No? Por ejemplo, si hacemos imaginaos que en un videojuego un ataque,
¿no? Pues la primera pose es el estoy cubriéndome, el puño y vuelta, ¿vale? Tienes esas 3 poses. Entonces, por ejemplo, yo para no tener que seleccionar todo, ponerlo en curvas normales, irme aquí, seleccionar otra clave y a partir de aquí empezar a retocar, ¿vale? Para hacer un breakdown, que es ese proceso de que va entre una pose y otra, ¿no? Esa animación. Blender tiene una cosa muy guay, que es, si lo veía, creo que es Shift-E. ¿Veis aquí abajo a la izquierda que pone breakdown, 36%, 20, ¿vale? O sea, aquí hay un tanto por ciento que yo, como tal que muevo el cursor, se me acerca más a la pose del 110 o a la pose del 1, ¿vale? Esto es una gilipollez que lleva siempre implementado en Blender. En cambio, en Maya eso no existe. ¿Vale? Yo tengo que hacer todo el proceso de irme a las curvas, poner las curvas en Spline, marcar el frame que quiero y luego ver hacia dónde lo muevo. No puedo decir quiero que te acerques más al frame 110 o al frame 1. ¿Cómo lo puedo hacer en Maya? O a mano, o tengo 1000 scripts que lo hacen. ¿De acuerdo? De hecho, yo tengo scripts en mi curro que lo hacen. Entonces, es lo que te digo. O sea, al final puedo lograr lo mismo con Blender que con Maya. Dicen, que creo que es verdad, que los animadores son los que menos sufren del cambio de software, ¿no? O sea, que no es lo mismo cambiar un modelador que solo... Claro. O sea, yo Max que un animador que le cambien de Blender. Yo aprendí en Blender y Maya. Y uno de mis curros fue en Max. O sea, yo por ejemplo, en Tadeo Jones, Tadeo Jones es en Max. ¿Vale? Yo cuando llegué allí fue como, me hago cacota. Porque dices, tío, es que no, o sea, la interfaz de Max no la entendía. Al igual que tengo un montón de compañeros que llevan toda la vida en Maya y cuando ven la interfaz de Blender dicen, es que esto es marciano, no la entienden. A mí me pasó con el Max. Pero yo tardé una semana en acostumbrarme. Claro, pero ya quitando lo que es la interfaz, que puedes tardar un poquito más, un poquito menos en aprenderlo, lo que es animar... eso es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir, claro, es que la hostia que vas a tener, o sea, el contacto que vas a tener es el contacto técnico del programa. Pero quiero decir, por eso decía que con el curso lo que queremos hacer entender son cómo funcionan las físicas de la animación, ¿no? Cómo funcionan esos momentos, esas claves. Pero luego da igual el programa que te vayas. Es decir, un bote de una pelota es igual en Maya, en Blender o en Max. Por eso también había gente que preguntaba ¿pero esto es para videojuegos o es para cine? ¿Sabes? Quiero decir, sí que es cierto que es diferente la animación de cine que de videojuegos. Cambian muchas cosas, pero la base es la misma. La base es igual, claro. Es decir, una persona que sabe hacer body mechanics, o sea, tiene que saber para videojuegos y tiene que saber para cine, si no, no le vale para nada. Entonces sí, es cierto que el cambio se hace rápido, porque animar ya sabes. O sea, es decir, a ti cuando te contratan o sea, a ti en una entrevista de curro de animación no te van a preguntar, oye, y tú con Max no sabes animar, ¿verdad? Te lo pueden preguntar y tú dices, oye, pues mira, yo no tengo mucha experiencia en Max. Bueno, vale, pues que sepas que tendrás una semana ahí de aprender a muerte. Ya está. En cambio, al revés sí que pasa, ¿eh? Preguntan mucho por si... O sea, muchas veces se buscan animadores solo de Blender, cuando buscan de Blender. Eso sí que es algo importante de saber. Curioso. Porque creo que hay mucha gente que le tiene, no sé por qué, un poco de tirria al Blender. Sí. Bueno, sí, yo lo he sufrido, ¿eh? Sí, o sea, el Blender es el programa de hippies fumados, ¿sabes lo que quiero decir? Es gratis y es un programa comunista, ¿sabes? Entonces la gente no sé, tío, le ve cosas raras. Y entonces muchas veces he visto muchos procesos, o sea, yo he visto ofertas de trabajo que se busca animador. Y luego la oferta de trabajo pues se pone experiencia en Maya, experiencia en Max, no sé qué. Y en cambio he visto ofertas de trabajo se busca animador en Blender. O sea, directamente animador en Blender. Ya, pero eso a lo mejor es porque no pueden pagar licencias y es como... para que sepas a lo que vas, ¿no? Sí, pero ¿qué quiero decir? Pero que directamente... Pero que daría igual, en realidad, también, ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo curré en un corto de animación, que era todo en Blender, y realmente éramos tres animadores solo. 3 animadores y un supervisor. Era un corto no muy largo y tal. Y los 4 que estábamos ahí currando éramos personas que llevaban mucho tiempo pilotando de Blender. No había ninguna persona de ahí que era como, no, yo no sé, estoy aprendiendo ahora. No. O sea, todos éramos machacas del Blender desde hacía muchísimo tiempo. Y era algo como súper imprescindible, por favor, para el curso. ¿De acuerdo? Y bueno, y poco más, ¿vale? O sea, ¿qué es eso?
Maya, de verdad, o sea, no quiero desprestigiar al Maya, ¿eh? Yo curro en Maya y curro muy bien en Maya. O sea, me parece un programa increíble. Pero también es cierto que es eso, ¿no? O sea, pero es que tengo que pagar una pasta por el Maya. Yo he pagado la licencia del Maya por algún freelance que he hecho y a mí me han soplado 280 pavos al mes por la licencia, ¿sabes? Creo que era más barato, ¿no? Sí, puede ser, no lo sé. Es que depende de dónde lo pilles, porque si lo pillas en Estados Unidos es más barato. Si lo pillas en dólares es más barato. Bueno, no sé, yo lo pillé hace 3 años, creo, para unas cosillas y que luego me lo pagaba la empresa, ¿sabes? Pero yo lo pagaba de primeras, lo pasé la factura y luego me lo pagaban. Pero es eso, es una pasta. Y entonces hay mucha gente que no entiende porque hay un programa como Blender que hace lo mismo gratis y se creen que no puede ser que si tú tienes que pagar 200 euros de licencia o 200 y pico, haya un programa que te lo haga gratis. Pues sí, hay un programa que te lo hace gratis y te lo hace muy guay. Y existen 1000 cortos donde se ha demostrado que joder, que el Blender te lo hace gratis. Bueno, no gratis, o sea, que te lo hace bien. Y no tienes que pagar un duro. Vale, pues dale ahí al Blender. Pues eso, venga. Lo de las piedras, sí, las piedras, pues veis, están animadas todas aquí, podéis ver las claves. Animado. Piedrita, está animado. Ojo. Y nada, a ver, voy a ocultar esto. Vale, entonces eso, lo que decía. Voy a intentar, aquí veis, esto es un blocking, aquí esto es la cámara, que es lo que hemos visto antes, pero solo lo que yo creo que son las poses más importantes. Entonces esto ahora pues me voy para que veáis un poquito el proceso que yo hago para animar. Y que esto en el curso a fin de cuentas es lo que queremos, que se pueda llegar a hacer algo así con una bola y pues disfrutar y pasároslo bien, ¿sabes? Pues lo importante sobre todo es pasártelo bien animando, si no, va a tener un problema. A mí cuando me tocaba animar en los primeros trabajos, que nos tocaba hacer de todo, ya sabes, o sea, como buen español ahí, tenías que hacer de todo, hasta la caja del juego. Me gustaba animar, pero como un rato. Era como un día o dos, luego ya era como... Uf. Se me hacía intensito. Pero bueno. Piensa que... Joder, es que... Te tiene que gustar, claro. Claro, es que estaba obligado. Entonces era como, bueno, está bien esto porque sí haces otra cosa, pero luego era como, uff. A ver, no sé, te pongo el ejemplo. Dile a un animador que te haga la retopo de un orco. Uy, no, pobrecito, no. ¿Quieres hacerle eso? Claro, es como... Pero a mí eso no me gusta ni un rato, ¿eh? ¿No te gusta hacer la retopo? No, ni un ratín, ni un minuto. Pues a mí me gustaba hacer retopos. No. Me pasaba bien. Es que me relaja mover polígonos, tío. ¿Será que soy animador? Sí. En general. Pues, bueno, básicamente cuando nosotros hacemos blockings, hay mucha diferencia en cómo lo hace la gente. O sea, también depende de cada animador, ¿de acuerdo? Yo normalmente soy un tío que hace los blockings muy cuadriculados, le pongo muchas poses, porque luego cuando lo paso a Spline, o sea, esto le falta muchísimo curro, pero cuando tú lo ves ahora en cámara, que esto ya está pasado a Spline, en cierta manera ya funciona bastante guay, ¿vale? Entonces luego tengo que retocar, desde mi punto de vista tengo que retocar mucho menos. Sí que es cierto que si me piden cambios durante el blocking, a veces me putean bastante. Entonces lo importante normalmente es ver las trayectorias que está haciendo esto. Por ejemplo, el Graph Editor me gusta más el de Maya, tengo que decirlo. Lo siento. Vaya. ¿Eh? Que vaya. Ya, es así. Me parece más intuitivo y más fácil de usar. ¿Estas cosas las suelen ir cambiando en versiones de Blender? ¿Tú ves que lo van mejorando o lo tienen un poco atascado? El Graph Editor está bastante atascado. Yo Graph Editor no recuerdo que no... De hecho, ha cambiado antes en el Maya. O sea, en el Maya hay 2 versiones. También te digo que yo en el Maya uso la versión clásica, la antigua. Así como la nueva no me mola. Pero sí, la verdad es que no recuerdo que la hayan cambiado mucho. Ya sé que a lo mejor os importa una mierda, pero aquí en las curvas, supongo que sabéis, o si no os lo explico, que
la animación, es decir, un controlador tiene, pues eso, como 3 ejes, ¿no? Como lo que vemos en un view 3D, ¿no? El eje Z, el X y el Y. Y cada controlador tiene, pues eso, 3 de traslación, 3 de rotación y 3 de escala. Entonces, para que veáis, en Blender el eje Z es que va hacia arriba y abajo. Entonces, aquí en el Graph Editor ya se está marcando muy bien cómo son los botes de la pelota. Entonces, con esto, que esto sí que lo hago en el curso, sobre todo en la práctica de la Bouncing Ball, explico muy bien cómo utilizar esto, porque es muy importante entender cómo funcionan las curvas para poder darle amor, como veis. Esto sube y baja. Entonces, hay animadores que son capaces de animar solo con el Graph Editor. O sea, mover el personaje solo por curvas. Eso es una locura. Uf. No, pero claro, lo guay que tienen las curvas es que muchas veces somos incapaces de, por ejemplo, esta subida, ¿no? Aquí hay un momento que el personaje tiene que quedarse un poquito arriba y para luego caer. Esas son cosas que es muy difícil a veces conseguir esos micromovimientos en el visor 3D, ¿sabes? Porque rápidamente tocas y se te va, ¿sabes? Sí. Y incluso eso que el Blender tiene, que cuando tú controlas, Blender tiene una cosa súper chula, que cuando yo cojo un controlador, si selecciono la Shift, ¿vale? Va como mucho más lento. Pero aún así, a veces esos micromovimientos solo lo podemos conseguir por aquí, por las curvas. Entonces, por eso digo que es muy importante saber cómo necesitamos mover las curvas. Y sobre todo, qué es lo que están haciendo esas curvas. Unas curvas sucias son lo peor que te puede pasar en la vida. Perdona si a veces se me va la pinza, porque, claro, o sea, a veces sin querer toco las teclas del Maya. Eso pasa mucho, ¿eh? A mí cuando tenía en el trabajo que cambiar de Max a Blender, tal, y mira que claro. Era como, ya solo el moverte era como, había un momento ahí Sí, es que... de caca mental, de decir, espérate. Es que es una putada, pero es así. Sí. ¿Y qué es exactamente lo que estás haciendo ahora? Vale. Normalmente cuando en un proceso de animación, cuando pasamos de blocking a spline, lo que nos ocurre siempre es que se nos queda todo como muy blando. ¿Vale? La animación se nos queda, o sea, un blocking tú puedes marcar mucha fuerza y luego cuando pasas a spline es en el momento que nosotros le llamamos que queda floaty la animación, es decir, que pierde la fuerza que tenía el blocking, la pierde. ¿De acuerdo? Entonces en ese momento es cuando tenemos que volver a conseguir darle toda esa fuerza a nuestra animación. Nuevamente es el momento de, por ejemplo, yo aquí he duplicado un frame. ¿Por qué? Porque es el momento que tenemos como que comprimir todo el timing para darle esa fuerza, ¿de acuerdo? Esa explosividad. A veces es como un curro doble. Sí que es cierto que cuando eres más o menos, ya llevas una experiencia, cosas así como ejercicios de pelotas y demás, te lo haces directamente en Spline, ¿vale? Porque los vas a hacer más rápido. No te dedicas a hacer un blocking. O si haces un blocking, lo haces directamente ya en Spline. No haces lo de ponerlo en Stepped, ¿vale? Mira, para que veáis una cosa, las curvas, cuando están en Stepped, son así. Es decir, son cuadradas. Ángel, ¿qué es este tío? Vale, perdón. Me hables en chino por eso. Vale, o sea, mira, vale, perdón. Es que no me he hecho el curso. Ya, es que deberías. Mirad, esto de aquí es la curva que os enseñaba antes, que cuando la pelota está botando, ¿de acuerdo? O sea, la parte de aquí arriba es cuando está arriba y estas curvas es cuando está abajo. Cuando está en stepped significa que la curva, como veis, es completamente recta. Quiere decir que hasta que no llegue, ¿ves? Del 640. Cuando llega al 641 es cuando cambia. Ah, que salta, ¿no? Exacto. ¿Vale? Cuando cogemos estas curvas y las ponemos en lineal, es básicamente el ordenador lo que está haciendo es interpolando una pose de la otra de forma totalmente lineal. No va a hacer nada, es como veis, es todo duro, pero sí que se está moviendo. O sea, donde no hay clave, el ordenador está interpolando. De una forma muy lineal, pero está interpolando. Y cuando lo pasamos a spline, es decir, aquí en Blender se llama Bezier, no me diréis por qué, es cuando ya las curvas
el propio ordenador le da una intensidad, no sé si lo veis, como un poco más redondita. Esto lo que hace es que todo sea más suave. Por eso decía que cuando pasamos a spline es cuando empieza a quedarnos suavón, y es cuando nosotros la tenemos que jugar con el timing y con las curvas para conseguir darle esa fuerza. Sí, eso es como para seguir pequeñas aceleraciones y deceleraciones. Correcto, ¿vale? O sea, esto de aquí es una aceleración. Es decir, está pasando de 0, que 0 sería pues lo que tenemos aquí en el 0,0 de Blender, a un 5 y pico, casi 6. ¿De acuerdo? Entonces, cuando llega aquí, toda esta parte de aquí es una frenada. Y si aquí hacemos, por ejemplo, normalmente tiene una subida y por gravedad la caída es más fuerte. Entonces, aquí es cuando podemos coger y acelerar, por ejemplo, una caída. Y me lo he hecho un poco a cholón. Pero veis, la bajada parece que está golpeando. ¿Se pueden tocar estas líneas con el play puesto y ver exactamente qué está pasando? ¿O eso es muy de newbie? Eso es peligroso. Es peligroso. Muy peligroso. O sea, a ver, lo puedes hacer, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, piensa que hasta que no vuelva a pasar esto por aquí, claro, eso es. te vas a morir. De hecho, una cosa que puedo hacer, pero es puto peligro, es dejo el play e incluso puedo coger y empezar a mover el personaje. Pero claro, como tú normalmente tienes puesto aquí tienes puesto esto que te pone autokey, entonces a lo mejor te empieza a crear keys como claro, la lía. Entonces no es algo que yo recomiende. Y de hecho desconozco que si hay alguien que lo hace así. Sería muy loco. La animación es algo tranquilo y pausado. Hasta que viene producción y te mete prisa, ¿sabes? Se puede hacer, ¿no? También como animación en tiempo real. Malamente dicho, ¿no? ¿A qué te refieres? Lo había visto por ahí que tú puedes dejar grabando con el AutoKey y ir moviendo, por ejemplo, y va registrando el movimiento. Claro. Sí, pero lo que te va a crear es... O sea, va a hacer como... O sea, va a estar metiéndonos una key en todo. O sea, tú ves aquí, esta parte de aquí azul, va a haber punto negro en todo. O sea, va a estar haciendo ahí clave... O sea, todo. Luego, entonces, claro, al momento que tienes que limpiar todo esto es un coñazo. De hecho, por ejemplo, el mock-up es así. O sea, el mock-up que conocemos que está en los videojuegos o en el cine es un actor que le ponen un traje, ¿de acuerdo? Que tiene 1000 puntos. Este traje se va a un programa 3D donde está capturando ese movimiento. Entonces, llega un momento que cuando le dan a grabar, lo que está haciendo es, en cada keyframe, está grabando lo que el actor está haciendo. Y luego están los animadores, los animadores que lo que hacen es coger esa animación y limpiar. O sea, lo que hacen los que limpian el mockup es coger los grafeditos, las curvas, e ir limpiando todos los puntos que ha ido dejando. ¿Eso lo limpian los animadores o lo limpian los mecánicos? Lo limpian los animadores. Uy, qué horror. Sí, pero hay gente que le mola, ¿eh? O sea... ¿Qué? Hay gente que le mola, tío, yo qué sé. A mí me mola la retopo. ¿Ves? A él pues le gusta la limpiar case. Mockup. Claro. Y de hecho, si te fijas, si os fijáis muchas veces, sobre todo en cine, a veces se nota mucho cuando una animación es mock-up, porque es inevitable a veces los codos, las rodillas, tiemblan un poquillo. Y eso es porque llega un momento que hay cosas que es imposible de limpiar a día de hoy. Seguro que dentro de 5 años pues estas cosas mejoran un montón. Que son imposibles de limpiar porque siempre hay como unos micro ruidos. Lo que pasa es que luego, sabiendo la película, pues hay efectos de explosiones, de tela, de no sé qué, que lo tapan muy bien. Pero siempre, el mock-up siempre crea un poquito más de ruido. ¿Vale? Y eso es es lo mismo, es que si yo cojo esto, le doy al play y empiezo a moverlo, me va a estar creando un montón de claves. Y eso al final es que para un animador es tirarte piedras a ti mismo, porque a fin de cuentas, imagina, es que la animación, supongo que como todo, como el modelado, tú vas con un blocking para que te den feedback de eso y te digan si es por donde quieren tirar. Es decir, si yo tengo 1000 claves o tengo clave en todo y de repente llego al director y me dice, no, si es que yo lo que quiero es que la pirueta la dé por detrás, no por delante. Hostia. Entonces, claro, si tú vas con 5 poses y le has explicado a tu supervisor, a tu director, de esto es lo que yo he pensado, lo que yo propongo para este plano, y te dicen que no es eso, me es más fácil borrar 4 poses o 5 que no borrar todo el plano. ¿Cuánto, o sea, cuando van a hacer un plano, te
¿Tienes como un concept de la animación o te lo dejan un poco a tu elección? ¿O cómo funciona eso en una película? En una película tú tienes dependerá de la película, a lo mejor, ¿no? No, sé. Siempre es igual. O sea, tú tienes... primero siempre tienes un storyboard, que eso existe en todo. ¿Vale? El storyboard te está explicando cuál es el... El storyboard te está explicando qué es lo que va a pasar en el plano, es decir, la historia. ¿Vale? Con 4 o 5 dibujitos bien hechos, te explica. Y luego, además, tú piensas que un animador nunca pone la cámara, jamás. O sea, las cámaras te vienen dadas. Es decir, cuando a ti te asignan un plano, te dan... Entonces, en el momento que a ti te dan una escena, cuando lo abres ya tienes todo el escenario, tienes el personaje en su sitio, los props que necesites, todo ya está puesto. Y la cámara en movimiento si hace falta. Entonces, ha habido un equipo que es el equipo de layout, ¿vale? El departamento de layout, que es el que ha creado la cámara, y ellos tienen, como normalmente tienen los personajes en baja, ¿vale? Donde recrean, porque imagínate que es un personaje corriendo, ¿no? Y tienen que más o menos grabar, tienen que hacer la cámara para que pille más o menos al personaje corriendo. Entonces, a lo mejor ellos copian un ciclo de correr cutrongo, pero que más o menos les da la velocidad que va a tener el personaje, y tú con eso ya ves la acción y sabes que en esa escena el personaje tiene que correr, saltar por la pared y dar 2 volteretas. Porque el layout ya te lo ha marcado malamente. Malamente me refiero a... Ellos lo hacen cutre y rápido para que luego venga el animador y lo anime bien. Pero ellos ya te dan la historia a entender. Y luego ahí está el trabajo del animador, que es darle los matices. O sea, tú luego... La historia es esa. La historia que queremos contar en ese plano es que va a correr, va a saltar el muro y va a dar 2 volteretas. Ok, pues ahora yo como animador es a ver cómo le hago yo la gracia de la chulería de cómo sube el muro, cómo lo salta, etcétera, etcétera. Ese ya es mi trabajo, ¿vale? Pero siempre te viene dado de sí. También es cierto que luego muchas veces, claro, o sea, el director, la directora lo ve en un layout que es con una animación cutronga, entonces se hace una idea. Muchas veces pasa que cuando vas con la animación final es cuando se empieza a ver bien cuál es, cómo está quedando. Entonces puede ser que en ese momento te diga el director, es que el layout me gustaba, pero ahora en animación no lo veo. Que no dé 3 volteretas, ¿sabes? Pues eso también pasa. Las cosas son así. Pero bueno, pasa mucho eso. Poco se ríe un poco porque la debe pasar también, ¿no? Un poquito. Pero quiero decir, pero también puede pasar con modelado, quiero decir. Seguramente a ti te dicen, yo quiero que este personaje... Uy, sí, vamos. Claro. Me he tirado a veces haciendo un boss de un juego 3 meses solo por constantes iteraciones de... en vez de hacer un blocking y que el director diga, vale, pues así me gusta y la jugabilidad es esta y todo funciona, venga, hazlo final. No, es como, hazlo final que no lo veo. Que yo no lo veo. Y es como, joder. Claro. Y 3 meses haciendo lo mismo, es como, pero, tío, por favor. Esto es lo que también se está explicando ahora. O sea, yo, por ejemplo, hago un blocking de animación y de repente a mí el director me da el ok, me dice, ok, todo cojonudo y tal, pero llega un momento que cuando pasas al siguiente nivel, lo pasas a Spline, empiezas a refinarlo, empiezas a currártelo, ahí le estás dando mimo, le estás echando horas. Y claro, de repente lo ves refinado y dice, hostia, pero es que esto no es lo que yo quería. Pero coño, sí, es lo que yo te he enseñado, o sea, es el blocking. Claro, pero a veces se lo imaginan. Y luego aparte hay que tener en cuenta que en videojuegos no sé, pero en cine hay muchos directores que no vienen de la animación, sino que vienen del cine tradicional. Entonces, de repente, cuando se enfrentan a los métodos de trabajo de la animación, es muy distinto. Se vuelven muy locos. Por ejemplo, en una película de acción, o sea, una película de acción real, quiero decir, primero, o sea, el montaje es lo último. Pero en animación el montaje es lo primero. O sea, siempre es primero el montaje, porque nosotros tenemos que tenerlo ya todo montado. Entonces es cuando empiezan a descuadrarse las cosas, aquí dale más frames, aquí quítale más frames, pero ya está muy cerrado el plano. Es como, y todo eso implica muchos cambios y a veces te explota la cabeza. De verdad. ¿Cuánto tiempo más o menos se tiene por plano para hacer? O sea, ¿cuánto tiempo te dan de media? Depende. Eso no... Es que eso depende de la producción. Pues hay tan dispares. O sea, por ejemplo, Disney creo que está dando... ¿Son 2 segundos? No, creo que es 1 segundo a la semana. O sea, son 25 frames a la semana. A la semana, 25 frames. O sea, imagínate el tiempo que tienen. Pero claro, tú ves una película de Disney, de animación me refiero, o de Pixar, y son la repolla. Claro. Claro, luego también no es lo mismo que a ti te den un plano que tiene un personaje
que un plano que tiene 5 personajes, los 5 están interactuando entre ellos, se están tocando y se están abrazando. ¿Sabes? Quiero decir, todo eso son contactos. Por ejemplo, antes que me decíais lo de las piedras, de la colisión, en animación no existe la colisión. O sea, quiero decir, tú cuando haces 2 personajes que se están tocando, tú eres el que vigilas que la mano no se meta una por debajo de la otra. Los pies, eres tú el que pones el IK, que es el controlador que hace que no pase, aunque tú lo muevas, pues eres tú el que lo posicionas contra el suelo. ¿De acuerdo? Y si tú lo posicionas más bajo, el pie se va a enterrar en el suelo. Tú siempre tienes que tener un cuidado con todos los contactos. De hecho, donde yo curro ahora, normalmente cuando un plano está final y se aprueba, tú tiras una versión del plano en un render que no es un render final, es un render así cutrongo, pero ¿para qué es ese render cutrongo? Es para ver cómo están cayendo las sombras, cómo están cayendo los contactos con todo, para ver que no haya nada que se traspase. Porque si no lo estás liando. Pues si no, eso luego llega a render, a lighting, lo rendean y ven que a lo mejor el dedo está pasando la otra mano. Entonces tú tienes que ir haciéndolo todo. Eso lo haces tú. No hay decir, ponme un colisionador y que no traspase. No. Eso no existe. Igual que, por ejemplo, está aquí, la pelota está aquí. Mira, si quito las piedras. Vale. O sea, la línea roja, el eje X de aquí sería donde está el suelo puesto. ¿Ves? Aquí hay momentos que esto pasa. Pasa porque a mí me la pela un poco en este sentido. Primero porque hay rocas que me la están tapando, ¿vale? Por un lado. Y por otro porque está un poco contrapicada la cámara. Y me da un poco igual. Pero si nadie te da un colisionador. Y las piedras lo mismo. Las piedras están pasando, pero porque sé que están por detrás o porque sé que no me importa nada. Y además porque sé que lo va a rendear Álvaro, ¿sabes? Para que se joda. Bien. Que se joda el siguiente. Ay, esa la haces tú. Eso lo hago en el curro y lugo te llaman y te dicen, Sí, no, ¿te acuerdas aquel plano que enviaste? Que te vuelve, ¿pero qué ha pasado? Que dicen que colisiona no sé qué. Me cago en tu puta vida. Pues eso. Muy bien. Por ejemplo, todo esto que hará aquí, pues, por ejemplo, en esta animación tenemos, o sea, hablando de los principios, pues todo esto, por ejemplo, es un simple squash, pero siempre el squash está ahí, funciona súper bien. Nosotros con nuestro propio cuerpo tenemos squash, por ejemplo, aunque no deformamos nuestro cráneo, pero siempre nos comprimimos para hacer cosas. Tenemos anticipación, tenemos puesta en escena, o sea, quiero decir que una vez te empiezas a empapar de todos los principios de la animación, ves que siempre está ahí. Y aquí, sin ir más lejos, está. Muy bien. Si no pongo el autokey, una puta mierda. Imagino que cosas así más estilizadas puedes exagerar todo mucho más, ¿no? Y en algo realista es como un poquito o... Sí. O sea, claro, aquí a mí me flipa mucho la animación que puedo romper las cosas, ¿vale? O sea, la animación me refiero que es muy cartoon. A mí me encanta. Entonces, cuando puedo lo hago. Y en el curro lo hago mucho y siempre me llama la atención. Porque o sea, yo estoy curando una peli de animación, pero las pelis de animación, a no ser que el director lo quiera así, o sea, por ejemplo, Hotel Transilvania, Lluvia de Albóndiga, son películas muy locas de animación, que tienen muchísimo cartoon. Pero tú en verdad te ves una película de Pixar y tiene cartoon lo justo. O sea, entiendo que cuando tú la estás viendo como espectador, dices, bueno, estos son dibujos animados y tiene que tener algo de cartoon. Pero si te piensas a ver los actings, no están sobreanimados, o sea, son actings muy realistas, los movimientos que tienen son muy, muy reales. Las deformaciones que puede tener eso, lo que te digo, ¿no? O sea, un cráneo o algo en algún momento dado para hacer una sensación de más estilizada, lo hacen en momentos muy exactos que normalmente se camuflan con el motion blur y que les queda genial y no se ve al ojo, pero son momentos muy puntuales. Entonces a mí muchas veces me pasa que yo intento meterle en el curro partes de es que aquí me pide un toque cartoon y de repente me dice ¿dónde vas? Quítame esto. Que ya te lo hemos dicho, ¿sabes? Y yo, vale.
Es que era para ver si colaba. Es mi pasión. No sé, pues entonces me dirán, vete a otro puto estudio. O sea, pero yo siempre digo lo de, es por si colaba. Claro. Alguna vez ha colado, ¿eh? Ay. Sí. Y ya cuando sale la peli, ¡toma! ¡Os lo colé! Sí. Bueno, de esos hay anécdotas, hay muy mala gente. Que dejan ahí cositas por las pelis, ¿a qué? Sí, o en los secundarios, Ah. que los ponen al fondo a hacer cosas. Vale. Sí. Sí. Yo conozco un juego de una empresa donde trabajé que en muchas de las texturas había pollas pintadas. Y algunas se quitaron y otras... Otras no. Otras no. Luego eso se convierten en juegos de culto que se venden en Wallapop por 500 euros. Yo ya te digo, sí. A ver, yo no lo hago. Yo esas cosas no las hago. Vídeo de Easter eggs. En las 20 pollas ocultas de los videojuegos. Exacto. A ver, que luego hay juegos que tienen un montón de eso, de Easter eggs, pero bonicos, ¿sabes? No pollas. Yo soy muy fan de que me pongan juegos de Pascua. Dice Pococo que en el corto de La Dama y la Muerte a la vieja se le ve el tanga en un frame. Joder. En un frame, ¿eh? En un frame. O sea, en un frame, eso significa que algún enfermo... Sí. La ha parado. Hostia. A ver, yo lo hago, pero yo porque soy animador. O sea, yo muchas veces, cuando estoy viendo una peli... Bueno, primero cuando estoy viendo una peli intento desconectar y no criticar. ¿Sabes? Es decir, voy a ver una peli y disfrutar de la peli. Y luego intento, si veo que hay planos, secuencias que me molan mucho, muchas veces me bajo la peli, la busco lo que sea, o la grabo del Netflix o lo que sea, y es que me la paso frame a frame para ver cómo ese animador lo ha hecho, ¿sabes? O sea, joder, igual que cuando era pequeñito me encantaba dibujar y me compraba cómics y copiabas los dibujos, al final aprendías a dibujar copiando, yo aprendí a dibujar copiando cómics. Pues aquí un poco lo mismo, o sea, coges la animación de un animador y la destripas y dices, guau, entonces te das cuenta y dices, guau, aquí ha hecho esto, que es súper loco, aquí y aprendes, pero vamos, un montón. Supongo que siendo animador hay 2 teclas en Blender que deben estar muriéndose todo el rato, que es la de frame para adelante, frame para atrás, ¿no? Por lo que... Esto. Sí. Tienes 2 teclas borradas ahí del teclado. Sí. No, en verdad no tanto, piensa, porque es el teclado con el... Claro, ahora con esto del COVID estoy currando en casa. Claro. Entonces el teclado con el que curro es el mismo. Entonces en Maya es... para pasar para adelante para atrás tienes borradas. Sí, es coma y punto. En Maya es distinto. Que prefiero las flechas, tío. Es mucho más fácil. Supongo que para animar lo que es la cola ya del bicho, eso se las trae, ¿no? Sí. Hemos hecho una cola fácil, ¿eh? Vale. O sea, a ver. Vamos a ver. Es que al final... Por ejemplo. O sea, si yo selecciono todos los controladores, ¿vale? Y en esta parte de aquí le digo Individual Origins, o sea, es decir, le estoy diciendo que quiero que pivoten cada uno desde... O sea, perdona, cada uno no, que pivoten un poco como en contexto, ¿vale? O sea, fíjate. Entonces, a la hora de poder posicionar la cola es más fácil, la curvita que me está haciendo es mucho más recta que si yo lo hago a mano. Sí, que si lo haces a mano te va a quedar en un churro, ¿no? Siempre va a quedar como estos picos, ¿vale? Y entonces esa es un poco la idea con la que hemos hecho. O sea, entiendo que es fácil que se te vaya la pinza y que rápidamente esto se vaya de madre, ¿vale? Pero intentar conseguir lo mismo con las orejas. O sea, que rápidamente puedas conseguir algo más sencillito. ¿Vale? Es que si no te puedes volver loco. Luego, pues eso, o sea, tú eres dueño, llamo, de tus animaciones
Y yo, por ejemplo, soy de los que, mira, volviendo al otro archivo, cuando el personaje cae, a mí me encanta hacerle esto, fíjate. Darle como gravedad, ¿no? Claro, o sea, como que las de estos se quedan arriba. Y bueno, esto porque ahora claro, no está hecho, pero aquí lo lógico sería que cuando la bola cae, yo selecciono la oreja. ¿Y qué me dices del típico espejo que soléis tener los animadores enfrente del monitor? Para mirar las caras y animar faciales. ¿Eso es una leyenda urbana o...? Vale, dame un segundo. Hostia, sí, okay. Bien. Es que eres una cabeza flotando. Oscurece. Digo que eres una cabeza flotando ahora mismo cuando estabas ahí a oscuras. Ese espejo, ¿ves? Sabía yo que... Sí, pero esto es por el lip sync. Siempre que hacemos planos que tienen voz, es un poco para ver cómo movemos los labios, porque son muy jodidos de hacer. Entonces, de hecho, yo es lo que peor llevo y lo que... Porque además nosotros todos los lip sync los hacemos en inglés normalmente. O sea, por ejemplo, yo he trabajado en Tadeo Jones, que es una película puramente española, y la audición, o sea, todo el doblaje se hace primero en inglés. Y luego, una vez está hecha la película, se lo pasa a los dobladores españoles. Pero nosotros trabajamos con un audio en inglés, o sea, Tadeo Jones en inglés. ¿Pero así. el lip sync de la película en español usa los labios de inglés? Sí. Oh. De Tadeo, sí. Sí. Está iba a decir, se nota muchísimo, pero la verdad es que no. Al final, no, y a mí siempre se intenta como que las expresiones, o sea, que las frases cuadren muy bien. Está hecho así. Pero a donde quiero ir es que nosotros tenemos una forma de hablar en español muy distinta a cómo es en inglés. Y la posición de nuestros fonemas es muy distinta a cómo es en inglés. La posición de... No sé cómo decirlo, la entonación. No sé, creo que en español como que entonamos más. Como que... un poco, chillamos un poco más, abrimos mucho más la boca, movemos mucho más los labios. Y en inglés parece que no, pero son muy comedidos. De hecho, yo, en una de las pelis una cosa que está muy guay en las pelis es que normalmente tú tienes acceso a todos los vídeos de las audiciones. Es decir, cuando el actor de doblaje va a grabarse, se lo graban en vídeo. Entonces, tú tienes como una parte que te dicen, vale, este vídeo pertenece al diálogo del plano tal. Entonces puedes ir ahí y ver cómo lo hace el actor de doblaje, donde muchas veces no solo marca los labios, sino también marca un poco la entonación y donde marca un poco el acting también el actor de doblaje. Y muchas veces, yo me acuerdo en un plano que no me salía el lip sync y mi supervisor me dijo, no, pero mírate la actriz, no sé qué. La actriz era un personaje que era negro, hablaba súper rápido, y la actriz de doblaje era una chica que se llamaba Raven, creo que era de Disney Plus, de Disney Channel, una serie así de chiquillos. Y era la típica actriz que hablaba súper rápido. Y te juro, o sea, tú veías el lip sync que tenía la actriz y parecía un Muppet, o sea, es decir, casi no movía, o sea, movía la boca como las comisuras de un lado para otro, pero lo que es la mandíbula no la movía casi nada. Y me costó que entrara ese lip sync de una forma increíble. O sea, porque no... Y de ahí el trauma, ¿no? No te extrañe, porque... el software este que han usado en Cyberpunk. Sí, pero... Hombre, un poco tendrán que tocar los animadores, ¿no? Pero eso es Pues no lo sé. Una barbaridad. Eso tengo un colega que es animador allí. Ya le preguntaré si han tocado algo allí. Pero sí, es una locura, porque o sea, el lip sync se está adaptando al doblaje de cada región. Al idioma, al sonido, ¿no? También te digo una cosa, o sea, para como les ha quedado el juego... Bueno, vaya puya. No, tío, es que yo tengo la puta consola de la edición Cyberpunk, ¿sabes? Porque ¡No! yo estaba súper flipado con el juego y después de 12 horas de juego, hay un momento que la misión principal te dice, tienes que ir a buscar a no sé quién para hablar con él para empezar la misión. Y yo iba y no había nadie. Y Manu, que lo estaba jugando y iba más adelante que yo,
me ayudó y tal, lo estuvimos mirando y no había nadie. O sea, era el tío este de la coleta en la moto y estaba la moto pero no estaba el tío. Entonces no podía iniciar la misión y no podía avanzar. Pero y dije, sin ordenador no falla, sí, ¿eh? Claro, yo estoy hablando de la versión de Xbox. Pero en ordenador va, pero... Y dije, mira, a tomar por culo, tío. Digo, cuando lo arreglen del todo, ya lo jugaré. La Xbox por la ventana, bueno. O sea, a mí que haya bugs de en plan eso, tío, que mira, de repente a alguien se le va la pierna o yo qué sé, o mira, pero que no pueda avanzar. No. Qué troleadas has metido ahí. Sí. Pero mucho, muy grande, tío. Y me cabreó mucho, que tenía muchísimas ganas de jugarlo, ¿eh? Pero bueno, sí, pero que a lo que me refería, el software ese no lo han desarrollado ellos, sino es de una universidad de Estados Unidos o algo. ¿Ah, sí? Y sí, no es de ellos, se los han comprado. Le pidieron colaboración y eso lo que hace, analiza los fonemas y bisemas, o sea, el sonido y cómo gesticula y cambia la sincronización labial, depende del idioma y de si susurra, si habla fuerte. Digo, aquí se va a quedar mucha gente sin trabajo, como esos zargalantes. Bueno, yo creo que tampoco, ¿eh? O sea, primero que eso, yo creo que en cine no va a pasar. Creo. Corrígeme. Que a lo mejor luego esto lo que hacen es hacerle un pase para que... O sea, por ejemplo, en cine sí que ocurre que muchas veces las secuencias donde... En cine de animación hablo. Cuando... Yo qué sé, hay un momento que es un plano que es de un cartel, ¿no? Que en el cartel pone... cierra la puerta, yo que sé, me lo invento. Y claro, eso directamente esa textura se hace en inglés. Entonces sí que es cierto que cuando tú ves la versión española pone cierra la puerta en castellano. Es decir, ese plano se ha rendeado X veces con distintos idiomas. Pero de ahí a decir que un animador tenga que hacerlo todo o sea, lip sync en varios idiomas, ya digo, eso es imposible. Que ese software llega un momento que sea una locura de bueno y de una pasada y en cine digan, vamos a hacer un pase luego para cambiarlo, ya te digo yo que tiene que ser muy bueno. Y en videojuegos, es que en videojuegos siempre lo que he visto, incluso en juegos AAA, es que normalmente los faciales son muy limitados, muy limitados. A no ser que estés hablando con peña como Naughty Dog, que son una locura de buenos, pero normalmente son muy limitados, pero ya no por nada, sino porque normalmente un rig en videojuegos es más importante que se centre en otras cosas que no en la boca. Entonces muchas veces tienen las shapes muy marcadas de esto es una A, esto es una O, esto es una tal, y es como muy automático. Entonces quizás en videojuegos sí que les puede valer. Pero yo antes de meterle eso mejoraría, o sea, intentaría mejorar todo lo que es crear un lip sync en videojuegos, que no la tontería de decir, quiero que este se parezca a los labios al español de México, este al uruguayo, ¿sabes? No. O sea, a fin de cuentas, muchas veces podemos ver películas dobladas y tampoco nos canta tanto. Sí que es cierto que ahora casi siempre vemos, bueno, al menos yo casi siempre veo las películas en versión original, pero alguna vez cuando veo alguna película, yo qué sé, por la noche, que no me da pereza, ¿sabes? Película de acción o algo así, yo me las pongo en castellano, o sea, doblado, porque solo quiero y no me canta tanto, ¿sabes? Decir, joder, al final te lo comes, nos lo hemos comido toda la vida, no lo seguimos comiendo. Vale. ¿Cómo va el gatito? Igual. Podría estar mejor. Al final me entretengo hablando de otras cosas. Bueno, eso. Esto todo el rato que lleva y solo está trabajando el eje Z, ¿no? Sí, bueno, he metido otras cosillas, pero sí, en general... También te digo, porque me pierdo con otras cosas, pero... También te digo, es lento, ¿eh? O sea, animar es un proceso lento, es tedioso. ¿Cómo se suele repartir el trabajo, por ejemplo, de animación? ¿Te asigna un personaje en concreto o una parte de un personaje? A lo mejor si para animar uno se reparten entre unos cuantos. No, va por planos. Por plano. O sea, es decir, normalmente en cine va por secuencia. Es decir, se abre una secuencia y en esa secuencia se asigna a varios animadores. De esos animadores, normalmente lo que se intenta es darle planos seguidos.
O sea, que, es decir, yo qué sé, que yo tenga el 1, 2, 3 y 4, tú el 5, 6, 7 y 8, o cuando son diálogos, en plan, típico plano picado contra picado, o sea, pues por ejemplo, yo tengo la chica y tú tienes al chico, un ejemplo, ¿sabes? Cosas así. Luego sí que es cierto que depende de las producciones, los leads son por personajes. O sea, hay películas donde el lead es por secuencia, es decir, esta secuencia la va a liderar tal lead. Y hay secuencias que es, no, este es el lead del personaje tal. De hecho, si tenéis Disney Plus, hay un documental de Frozen que está muy interesante, que es como el proceso de la película de Frozen 2, que entiendo que la película a lo mejor no os haga mucha gracia, pero el documental es muy guay, ¿vale? Porque abarca todo el proceso desde animación a todo, ¿vale? Y entonces, allí en Frozen parece ser que los leads son por personaje. Es decir, Elsa tiene un lead, que es el lead que controla a Elsa. Es decir, y ese personaje, o sea, ese lead no es que esté en todas las secuencias que salga Elsa, pero sí que es como la persona que más conoce al personaje, que más lo ha estudiado y que siempre puede dar como una nota más de mira, pues aquí retócala más, o sea, siempre sabe por dónde sacarle la mejor versión de Elsa, y así con todos los personajes, o sea, siempre hay leads por personaje, pero normalmente el trabajo se reparte por planos y secuencia, y lo que sí que se hace aparte son los personajes secundarios, los crowds, ¿vale? Esto normalmente, imagínate, plano donde tu personaje está en la ciudad y por detrás pasan coches, pasan transeúntes, etcétera. Todo eso no lo hace el animador. Lo hace, o sea, sí, lo hace otro animador, que son los animadores de secundarios, ¿vale? Que son los crowds. Tú normalmente solo tocas los secundarios cuando tu personaje principal tiene que interactuar con ese personaje. Imagínate que estás en una persecución y hay un momento que se choca con un secundario para que se caiga o lo que sea. Pues en el momento que hay un choque o lo que sea, tú ya te encargas de ese secundario. Todos los demás se va a encargar el departamento de crowds, pero el que ha chocado te lo vas a comer tú. No, y eso ya te digo, eso normalmente en las películas de presupuesto alto. Cuando son películas de presupuesto más humilde, pues normalmente se lo come el animador. Bueno, normalmente, como es tan humilde, no hay crowds, ¿sabes? Como... Esos son los que hacen cosas de fondo, ¿no? Sí. Claro, es que los fondos... También porque lo que pasa es que luego en una review, claro, normalmente el director se está fijando más en los personajes principales y no se está fijando en lo que hay al fondo. Por ahí. Claro, y se te cuela. De hecho, yo, por ejemplo, en Tadeo Jones 2 he visto... A ver. No quiero criticar ahora, pero si tú ves la peli, hay algún momento que ves que por lo que sea se ha quedado... Por ejemplo, había una escena donde el perro no era nada importante de la escena. El perro estaba como al fondo, ¿vale? El perro estaba al fondo tal cual. Simplemente tenía que estar vivo. Entonces nosotros normalmente tú tienes ciclos ya creados como idles, ¿no? Para que el personaje se esté ahí moviendo y ya está, respirando. Entonces el perro tenía como un idle que era lo típico de con la lengüita afuera y respirando. Entonces parece ser que el animador lo puso y luego tú normalmente tienes modificadores para decir que quieres que esa animación se empiece a repetir, ¿vale? Que es lo que comentábamos antes del editor este de Blender. Pues algo parecido, pero con un modificador. Eso lo hacíamos con Max. Tú tenías un modificador que era que cuando acabara la animación volviera a empezar. Y no sé qué pasó, si es que el animador no se la puso o si es que luego, porque tú una vez acabas la animación, normalmente esto se exporta en Alembic, se lleva a otro programa para rendear, etcétera, etcétera. Que al exportarla, el modificador no entró, ¿sabes? Y se cortó. Entonces tú en la escena tú estás viendo la animación de los personajes principales y de fondo ves al perro como de repente se queda frito y se queda totalmente parado, ¿sabes? Y eso está en la película que yo tengo en Blu-ray, ¿sabes? O sea, que está en la película que está en el mercado. Esas cosas... Para la caja. Pero claro, eso te digo porque es una película... A ver, Tadeo tiene su presupuesto, las cosas como son. No, a juegos también nos ha pasado de ver alguna cosa chunga y decir, esto va a ir para cajas y... Claro, pero en juegos a día de hoy lo puedes arreglar. Sí, ahora sí. Ahora sí, pues sacas un parche y ya lo está, arreglas. Ya está. Claro, en cine, bueno, lo puedes arreglar, yo qué sé, Bueno, si la peli está en Disney versión, Plus. Claro, en la versión... Pero la versión que tengas en Blu-ray ya estás jodido.
¿Qué es más complicado? Imagino que poner las claves principales, ¿no? No, para mí sea, eso es lo más... Eso es lo más complicado, ¿no? Lo más ¿Al fácil. revés? ¿Lo más fácil? Ujú. O sea, Para mí. Tú piensas que poner las claves principales... Perdón. Poner las claves principales, la dificultad es que sean bonitas. Es decir, saber hacer buenas poses... Pero, ¿y el timing de eso? Uf, como... Es que a mí se me escapa, Yo me grabo. Ah, amigo. Y si estás animando una pelota que bota, ¿cómo te grabas? A ver, si estás animando una pelota, primero que ya más o menos tienes unas ideas. Pero aún así, o sea, si realmente imagínate que tienes que grabar una pelota que, yo qué sé, grábalo. O sea, grábalo. O sea, tío, no, claro. Es que no, o sea, ni sin ningún miedo. O sea, coges y lo grabas. O sea, yo, por ejemplo, en mi curro hay uno ahora que tenía que hacer no sé qué de un gato y el tío se fue a grabar a su gato, ¿sabes? Era como, no, es que no sé qué de la cola del gato que no entendía. O sea, el tío lo grabó. No sé cuánto rato estaría, porque claro, el gato no le puede dar órdenes, pero es que al final todos nos grabamos, ¿eh? O sea, todos, muy pocos animadores no se graban. Es importante grabarse y, por supuesto, hacer ruidos mientras animas. ¿Cómo hacer ruidos? Según lo que estés animando. Hostia, yo por ejemplo, no hace un tiempo, vi cuando se presentó el Diablo 4, sí. Salió de la cinemática esta, que había creo que era de la cinemática, había un personaje así, un hombre negro. Sí. Pues yo pensaba que todo eso era mocap. Y de repente vi que sacaron como el típico diario de desarrollo, no sé qué, de animación, y el animador lo había hecho keyframe, o sea, no había mocap. O sea, el tío se lo había currado y se veía como estaban allí en Blizzard y porque normalmente los estudios siempre tienen su sala de grabación. La sala de grabación es una sala donde la empresa tiene una cámara y un ordenador donde tú vas con la secuencia, pones el audio y te grabas. Eso es lo más normal. En el curso vas explicando todo ahí según... O sea, ¿cuentas tu proceso mental según lo vas haciendo? O... Sí. Ah, genial. Lo que luego hay algunos ejercicios que son más largos, ¿vale? Largos de hacer, quiero decir que imagínate, es que a lo mejor una práctica te puede llevar varios días, entonces para grabarlo yo entero, lo que he hecho es, por ejemplo, ¿cómo planteo el blocking? ¿Vale? Entonces explico cómo lo planteo y entonces digo, vale, hasta aquí, paro y lo que hago es todo el proceso de cómo acabo de hacer el blocking, lo hago sin voz y con un poco acelerado, ¿vale? Para que no se haga tedioso. Entonces, vale, ya lo tenemos el blocking, ahora tengo que pasar a spline. Ok, lo explico cómo lo hago. Pero a lo mejor explicarlo es una hora, ¿sabes? Lo corto. Y lo acabo de hacer todo en velocidad un poco acelerada. Vale, ahora tenemos que hacer orejas y cola. ¿Cómo lo hago? Pum, pues lo mismo, y así, ¿vale? Entonces, a lo mejor, claro, lo sumas todo y dura un montón, pero es que si no alargo esos cachos, de verdad, o sea, es que no tengo nada que decir, simplemente es verme lo que estoy haciendo, porque ya he explicado todo mi proceso y ahora simplemente es trabajar en él y entonces prefería hacerlo así. Claro, que no es como cuando modelas, que a lo mejor mientras modelas utilizas algunas herramientas locas, pero aquí no, es como poner keys, ¿no? Claro, aquí llega un momento que solo pone las claves. Sí que es cierto que hubo una parte, hay uno, que la parte final, que lo estaba haciendo ya así a cholón, o sea, ya había explicado, quiero decir, estaba con el proceso rápido, entonces si tenía que decir algo, lo que hacía era, me venía aquí, ¿vale? Me abría ¿dónde está? El text editor, ¿vale? Y de aquí escribía. Digo, pues aquí he hecho esto, lo he hecho porque no sé qué, ¿sabes? Y lo explicaba para... No, para que se quedara ahí como claro, ¿sabes? De entender que esto no sé cuántos. Y quedar registrado. Estaría bien que en el curso hubiera una voz en off narrando lo que está haciendo ya. O sea, sí, o sea... Quiero decir, o sea, yo lo explico todo, ¿eh? O sea, simplemente que hay momentos que... O sea, quiero decir, si llega un momento que lo que tenéis que ver es cómo hago
27 poses, ¿vale? Pues os explico cómo hago las 10 primeras, ¿sabes? O sea, llega un momento que lo demás es lo mismo. O sea, quiero decir, hay un ejercicio que es un rocódromo, ¿vale? Un rocódromo es, bueno, una pared que tiene como balconcitos y tubos y demás, ¿vale? Entonces, el animador decide cómo quieres hacer que suba, hacer que baje y tal. Entonces, al final, llega un momento que te explico, mira, aquí salta, aquí rueda, aquí coge, aquí. Y entonces llega un momento que voy a la mitad del rocódromo, es como, vale, es que todo lo demás es seguir haciendo lo mismo hasta que la pelota llega hasta abajo. Entonces es como, vale, pues a partir de aquí, esto lo sigo haciendo para que veáis cómo lo acabo de hacer, pero realmente la explicación de cómo se coge, cómo rebota aquí, lo he explicado arriba. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que intento acelerar, porque es que si no, de verdad, es que los vídeos, había un vídeo que sin acelerar se me iban a 4 o 5 horas, ¿vale? Y es como, y de verdad, es como cuando llega un momento que es que he perdido 10 minutos en colocar la cola, créeme que llega un momento que dices, mira, no quieres ver eso. Apago el vídeo, por eso. Llega un momento que te vuelves loco ahí. Una duda, ¿tableta digitalizadora sí, no? ¿O da igual? Yo animo con el ratón. ¿Tú animas con el ratón? Con el ratón. Pero yo tengo colegas que animan con tableta y gente que tiene Cintiq, o sea, da igual. O sea, yo en el curso, lo único que... Hay una parte del curso, en el último ejercicio, que explico cómo hacer... El último ejercicio es un escenario que está en movimiento. ¿Vale? Es decir, hay la pelota tiene que ir de un punto A a un punto B, ¿vale? Y para ir a ese punto hay unas plataformas, como si fuera un videojuego de plataformas que se están moviendo todo el rato, ¿vale? Que no acaba nunca ese ciclo de moverse. Entonces, claro, tú ahí tienes que ver cómo llegas hasta el otro lado, pero claro, estás siempre un poco jodido porque las plataformas se están siempre moviendo. Entonces, lo que explico es hacerlo con el Grease Pencil, ¿no? Plantearnos primero con dibujos cómo podemos llegar a hacer esa animación para saber bien, porque son dibujos de una bola, es rápido, ¿sabes? Entonces, para ver más o menos el timing y saber que en el momento que la pelota caiga aquí vamos a tener una base donde poder apoyarnos. Entonces, lógicamente, eso sí que lo hago con una Wacom. Claro. ¿Vale? Pero es lo único. O sea, en todo el curso, yo el único momento que uso la Wacom es cuando hago eso. Y tampoco es algo necesario. O sea, que decir, también está el blocking. Entonces, si tú haces un blocking, también vas a saber dónde va a caer la pelota. Simplemente creo que en un momento así, perder media hora o perder una hora de trabajo haciéndolo así no viene mal. Y de hecho, a la hora de presentar a un director o a un supervisor, no les importa decir, oye, mira, he hecho 4 monigotes así en 2D para ver el tiempo, para ver esta acción que os parece, antes de ponerme a hacerlo en 3D, que va a tardar mucho más y nunca te van a decir que no. Pero por lo demás, yo animo con ratón, siempre con ratón. De hecho, me he acostumbrado mucho a hacerme, si hago dibujos con el Grease Pencil o lo que sea, lo hago con el ratón. Pero, o sea, que no me molesta. Vale, tampoco te quiero robar mucho más tiempo, ¿eh? No, sí, porque retenido hasta el fin de los días. No tengo mucho que hacer, jugar a la consola. Pero ya os digo que a Cyberpunk no. No. Vale, pues yo creo que más o menos me ha quedado claro. Si tenéis alguna duda lo podéis hacer. Estoy viendo que me pregunta ¿qué precio va a tener el curso? Mira, el curso valdrá 23,98, pero los 2 primeros días estará rebajado a 19,99, ¿vale? Lo pondré, de hecho lo voy a poner ahora por aquí por el chat. Dame un segundo, que os pongo el link del curso por si queréis echarle un vistazo. Un segundito, ¿eh? Aquí. Ahí lo tenéis. Sí, ya sabéis que los cursos de iniciación intentamos que siempre tengan un precio bastante bajo para que la gente se anime a iniciarse y luego, pues si la cosa funciona, hacemos cursos más avanzados pues que tienen un coste un poquito más caros, pero por lo menos dará la oportunidad a todo el mundo para que empiecen, ¿no? La verdad es que con la experiencia que tiene Ángel y donde ha estudiado y su desarrollo y tal, pues yo creo que es un muy buen precio. Y además,
A ver, pásame cámara, ¿me puedes dejar de compartir? Perdón. Vale. Toda tuya. Los 100 primeros que compren el curso entrarán en el sorteo. Espero que a Pepales no le vuelva a tocar de esa tableta, ¿vale? Hemos comprado esta tableta para sortear. Es una Huion 1060. Y nada, pues cuando tengamos a los 100 primeros compradores, pues la sortearemos en directo y ya está. Pero si le vuelve a tocar a Pepales, cambiamos porque no te puedes llevar todo. Así que... Y luego decir eso que decíamos, que la idea, para mí la idea es que esto es un curso que aunque sea un curso inicial y algo básico, pero que no sintáis que he cogido esto, he hecho mi animación de una pelota como dice en el curso y de repente ya aquí ha acabado. No, la idea, yo siempre lo que digo es, coño, está el Discord ahí, que creo que es algo súper guay. Yo estoy currando, no puedo estar 100% al día metido, pero no me importa, ¿sabes? En algún momento, pum, lo miro, doy feedback. Y si no, sí. O sea, a mí lo que me mola es que hay un canal de animación que se suba ahí, que te da vergüencilla y te da cosa, pues pásamelo por privado. Si es que a mí no me cuesta nada. Claro. Te contesto y te digo, oye, ahora no puedo, te lo miro esta noche, te lo miro mañana. Y te lo miro y te envío un vídeo, o incluso si tengo tiempo hablamos. Joder, que estoy ahí para eso, ¿sabes? Claro. Genial. Preguntan si el curso va a estar en la membresía. No, de momento no va a estar en la membresía, ¿vale? La membresía vamos a subir dentro de poco un mini curso de... Me habéis pedido mucho el tema de impresión 3D y demás. Entonces, vino el otro día Reyes por aquí y nos hizo... Bueno, hemos impreso esto, para que veáis. Esto no es trabajo mío, es trabajo de Reyes. A ver si se ve bien. A ver si enfoca. Ponle el papelito. Espera, es que no tengo el autofoco puesto. Vamos a poner el autofoco. No voy a poner la tableta para que lo veáis. Ahí, enfoca, por favor. Ahí. Vale, mira. Cyberpunk, ¿qué es lo que te gusta a ti, Ángel? Sí, me encanta. Estoy haciendo un tutorial de cómo hacer los encastres de una impresión 3D, que es algo que es muy necesario, ¿no? Entonces, este muñeco se desmonta actualmente. ¿Cómo hacer estas piezas? Tiene su aquel, entonces vino y nos ha hecho un tutorial para la membresía. Vamos a seguir subiendo contenido de membresía, así que bueno, poquito a poquito, pues ya sabéis que lo tenéis ahí a mano. Y nada, ¿tenéis alguna... ¿Qué duración tiene el curso? Lo pone en el link que te he pasado, creo que salían 15 horas. Sí, a ver, de vídeo hay como creo que 13, 14, ¿no? Entre 14 y 15 horas. 15 horas. Pero te digo, o sea, las prácticas seguramente... O sea, quiero decir, una práctica te puede durar tiempo. Y luego lo que intento también es que, por ejemplo, muchas prácticas que se hacen al principio, a lo mejor solo con la pelota normal, luego os animéis a meterlas o sea, no repetirlas, sino darle una segunda vuelta implicando otras cosas, implicando una nueva historia o tampoco historia, ¿sabes? Pero, por ejemplo, lo que comentamos del rocódromo. Imagínate que la primera vez no estás muy convencido de hacerlo con el gatito o la bola gato y lo haces con una bola normal para entender bien las físicas. Es decir, quiero entender bien cómo es la física de caer, de rebotar, etcétera. Una vez ya sigo avanzando y una vez ya lo he hecho, digo, hostia, voy a meterme con el gato bola ¿sabes? Porque te da muchísima más... ¿Cómo decirlo? O sea, imagínate que me puedo agarrar con la cola, te da muchas más opciones, ¿no? Entonces es como intentar, cuando veas que ya has conseguido pasar una cierta barrera, sacarte unos miedos y controlar más, hacerlo con las otras, con el otro rig. Se me ocurre que pasados unos meses, cuando lo tengan un poquito más dominado, podríamos hacer algún concurso, algún desafío o algo así de animación. Sí. Que no hemos hecho nunca y podría ser interesante. Proponer un tema o algo así. Sí, y de hecho tengo a Álvaro haciéndome las patas del gato. Eso sería para como algo más avanzado, ¿no? Eso sería para más avanzado, pero sí que estaría guay que, lógicamente, o sea, si tú has pillado el curso, que tengas acceso al rig, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, independientemente de que luego tú quieras hacer más, quieras hacer menos, quieras pillar uno, quieras pillar el otro. O sea, independientemente de eso, si tú o sea, todos los rigs que hagamos, todas las modificaciones que hagamos del rig, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, que el rig le faltan cosas en la pantalla, que queremos ponerle nuevas opciones, ¿no? Para que tenga nuevos iconitos en la pantalla y cosas así, todo eso que cuando se vaya actualizando, todas las personas que tengan lo pueden ir actualizando, ¿sabes? Eso no lo vamos a limitar.
José Miguel, el curso, como todos nuestros cursos, son ilimitados. Lo compras cuando quieras y los haces al ritmo que tú quieras. No dura X. ¿Sabes? Una vez lo compras, es tuyo de por vida, ¿vale? ¿Y alguna duda más por ahí? ¿Que se me haya pasado? Yo tengo una muy importante. ¿Cómo se llama el gato bola? El nombre. Gato bola. Yo le he puesto Cat Robot. Pero... Cat o Robot Robot. Cat, no lo sé. Llámalo como quieras, ponle nombre, le puedes poner nombre. De hecho, creo que le vamos a poner para poder incluso... no sé si está ya puesto, creo que sí. Desde el principal del texto incluso se le puede cambiar el color. Ahora que lo habéis visto que está como de color amarillo, las líneas, creo que se le puede cambiar. Y también los ojos y todo se le puede cambiar el color. Sí, pues si quieres hacer dos personajes, puedes que uno sea un color. Claro. Es que imagínate que quieres ponerte dos y quieres hacer que uno es un chico y una chica o yo qué sé. ¿Sabes? O sea que adelante. ¿Sabes? Preguntan que cuáles son los proyectos a animar. Vale. O sea, el curso son los 12 principios de animación, cada final de cada principio hay una práctica, ¿vale? Siempre y cuando la práctica de que ese principio tenga práctica. Es decir, la puesta en escena no hay una práctica porque la puesta en escena es como entender, o sea, yo lo explico, los diferentes tiros de cámara, etcétera, pero no hay una práctica, por así dicho. Entonces, cada tres principios hacemos una práctica tocha, donde intentamos englobar esos 3 principios que hemos aprendido. Entonces, las prácticas serían el típico bouncing ball, ¿vale? De una pelota botando. El siguiente sería una videoreferencia, es decir, tú en tu casa coges una pelota, una esfera, lo que sea, ¿vale? Y que lo grabas con el móvil y vamos a aprender a meterlo en la escena 3 de ese vídeo y cómo animar con una videoreferencia nuestra, ¿vale? Que es que como normalmente lo explicaba antes, animamos aquí. En animación normalmente nosotros los animadores nos grabamos en una sala y luego eso lo pasamos al ordenador. La tercera sería el rocódromo y la cuarta sería el escenario en movimiento, ¿vale? Que es el personaje yendo de punto A a punto B con unas plataformas que siempre se están moviendo al mismo ritmo, a la misma velocidad, pero siempre se están moviendo, ¿vale? Tienes que hacer que el personaje llegue al final. O que se muera, no sé, eso ya me da igual. O sea, aquí siempre tú decides cómo quieres acabar la historia o empezarla. Vale, yo creo que están todas las preguntas. Bueno, si alguna se nos ha pasado, bueno, pues la hacemos offline y ya está, ¿vale? No hay ningún problema. Vale, pues gracias a todos por venir y, bueno, gracias Ángel por hacer este pedazo de curso. Gracias. Y nada, espero que lo disfrutéis mucho. ¿Vale? Gracias a ti y gracias Ángel, de verdad, ¿eh? Tenía muchas ganas de este curso. Bueno, pues, joder, muchas gracias. Ya tengo ganas de ver lo que vais haciendo, ¿sabes? A mí me mola mucho. Sobre todo es interesante ver los procesos mentales de cada persona, ¿no? Y cómo, por ejemplo, yo puedo enfocarme a hacer de cierta manera el rocódromo y cómo lo va a hacer otro y mola mucho ver las ideas de todo el mundo y ver cómo surgen cosas que nunca me imaginaría y eso mola mucho. Muy bien, ya sabéis que he puesto el link del curso, ahí lo tenéis, que estáis preguntando, ¿cuándo está? Ya está ahí. Vale, ya sabéis, si veis algún fallito o lo que sea en el curso, algo que se me haya pasado, porque claro, esto lo gestiono yo para que Ángel no tenga que comerse aquí el marrón. Es que me da ese toque. Me encanta el que soy hacker, ¿sabes? O sea... Muy bien, pues nada, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego, Odín. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego.